El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. Se desea abastecer a una pequeña red que se indica en la figura y con la curva de consumo que se presenta. La red a su vez requiere una presión en el punto B diurna de 8 de la mañana a 8 de la noche de 40 metros de columna de agua y nocturna de 8 de la noche a 8 de la mañana de 30 metros de columna de agua. Se dispone de la siguiente bomba: la altura de bombeo en metros de columna de agua y el caudal en metro cubo segundo. Y nosotros tenemos nuestra ecuación de la bomba y nuestra ecuación del rendimiento de nuestra bomba. Asimismo, la bomba siempre está funcionando con un variador de velocidad, es decir, con un variador de frecuencia, que se conecta al motor que suministra a la bomba. Esta funciona a una velocidad de día y a otra de noche. Claro está, por la diferencia de presión que debemos garantizar en cada uno de estos periodos. Dicho motor tiene un rendimiento eléctrico del 90%. Si la tarifa es de 9,01 centavos por cada kilovatio hora en horario diurno y de 8,3 centavos por cada kilovatio hora en horario nocturno, ¿cuál será el costo de funcionamiento de una semana? En este caso, como podemos analizar, tenemos pues nuestro sistema de bombeo con una longitud de 3118 metros, con un factor de fricción de 0,02 y con un diámetro de nuestra tubería de 400 milímetros. En este caso, pues tenemos nuestra curva de consumo y en este caso vamos a tener desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas un consumo de 100 litros por segundo. Y a su vez, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, vamos a tener un consumo en este caso de 40 litros por segundo. ¿Estamos? Entonces, lo que primero vamos a hacer es calcular la ecuación de Bernoulli para poder encontrar nuestra curva resistente de la instalación. En este caso, vamos a aplicar nuestra ecuación de Bernoulli desde nuestra lámina de agua hasta nuestro punto B. Aquí hemos llamado punto 1. Y vamos a aplicar Bernoulli desde el punto 1 hasta el punto B. Tendríamos presión en el punto 1, cota en el punto 1, velocidad en el punto 1 más altura de bombeo es igual a presión en el punto B más cota en el punto B más velocidad al cuadrado sobre 2 gravedades más las pérdidas por longitud de tubería y pérdidas por accesorios. En este caso, en este ejercicio, pues no nos detallan los accesorios, entonces consideraríamos solamente las pérdidas por longitud de tubería. En este caso, recuerden que las pérdidas por longitud de tubería la tenemos que obtener a través de nuestra ecuación de Darcy. 8FL Q cuadrado pi cuadrado gravedad diámetro a la quinta. En este caso vamos a ir viendo cada uno de nuestros términos, ¿sí? Y tenemos lo siguiente. En este caso, la presión 1, pues presión atmosférica, presión manométrica igual a 0. Cota en el punto 1, pues podemos ver en este caso que se elimina. Pérdidas por velocidad en la lámina de agua, hemos dicho aproximadamente 0 y nos quedaría altura de bombeo es igual a la presión en B, que depende si estamos en el día o en la noche, más cota en el punto B, que es igual a 40. Y en este caso, igualmente, las pérdidas por velocidad hemos dicho que son muy pequeñas, aproximadamente 0, y más las pérdidas por longitud de tubería. A continuación, reemplazamos los términos para calcular las pérdidas por longitud de tubería, es decir, factor de fricción 0,02, la longitud 3118, pi cuadrado gravedad y el diámetro que sería en metros 0,4 a la quinta. Resolviendo esta parte de aquí, nosotros tenemos lo siguiente, ¿sí? Tendríamos que la altura de bombeo es igual a una presión en B más 40 y más las pérdidas por longitud de tubería, que lo hemos dejado en función del caudal al cuadrado, ¿sí? Bajo concepto, esta altura de bombeo es igual a nuestra curva resistente de nuestra instalación. ¿Estamos? Entonces sería
Curva resistente de la instalación es igual a la presión en B más 40 y más 503,185 caudales al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, en primera instancia, nosotros nos vamos a fijar en este horario de la mañana, en donde el caudal va a ser de 100 litros por segundo, y como segunda parte nos vamos a fijar en el horario nocturno, en donde en este caso el caudal es de 40 litros por segundo. Entonces, comencémonos con nuestra situación diurna, que es en el día. Recuerden que en esta ocasión el caudal sería de 100 litros por segundo y la presión en el nudo B sería de 40 metros de columna de agua. Entonces, nosotros tenemos nuestra curva resistente y en nuestra curva resistente vamos a ingresar esos valores, es decir, la presión en el punto B es igual a 40 y a continuación nosotros tendríamos entonces que nuestra curva resistente durante el día es de 80 más 503,185 caudales al cuadrado. En este caso nosotros podríamos graficar nuestra curva resistente, que en este caso sería la celeste, curva resistente, ¿sí? ¿Estamos? Y además nosotros tendríamos nuestro punto de funcionamiento. Desen en cuenta, que sería los 100 litros por segundo. Entonces, lo que intentamos es que a través de nuestra bomba, que tiene las siguientes características, 125 menos 2500 Q cuadrado y el rendimiento 16Q menos 80 Q cuadrado, lo que intentamos es trasladarnos, ¿sí?, a nuestro punto de funcionamiento. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues lo que intentamos es irnos a este punto de funcionamiento en base a nuestra curva resistente de la instalación. Entonces, lo que nosotros debemos aplicar es un variador de frecuencia. Y aquí podemos verificar las curvas en base a un variador de frecuencia. Entonces, lo que intentamos es que nuestra curva pase por este punto de funcionamiento y para ello lo que nosotros vamos a tener que realizar es igualar mi curva resistente con la curva de la bomba colocado un variador de frecuencia. Entonces tendríamos esto. H de la bomba 1 con variador igualamos a nuestra curva resistente. Dese cuenta, nuestra curva de la bomba sería 125 alfa al cuadrado según nuestras curvas con variador de frecuencia, y esto igualado a nuestra curva resistente. Recordar que en este caso, nuestro caudal de nuestro punto de funcionamiento serían los 100 litros por segundo, que pasado a metro cubo segundo sería de 0,1, y con estos valores nosotros vamos a obtener un valor de alfa de 0,938, ¿sí? De 0,938. Entonces, el momento en que nosotros queremos sacar el costo económico, lo que vamos a tener que encontrar es nuestro rendimiento para poder encontrar nuestra potencia. Entonces, nosotros podemos involucrar nuestra fórmula de rendimiento en función del variador de frecuencia. Dese cuenta, dQ sobre alfa, d que en este caso es 16Q sobre alfa, menos 80 Q cuadrado alfa al cuadrado. Reemplazamos cada uno de estos datos y nosotros obtenemos un valor de 79,65%. ¿Estamos? Entonces lo que hemos hecho nosotros es adquirir en este caso nuestra curva de la bomba que estaría pasando con un variador de frecuencia por este punto de funcionamiento, ¿sí? Estamos. A continuación, lo que nosotros vamos a obtener es la potencia de nuestra bomba. Habíamos visto que nosotros adquirimos 79,65% y a su vez nosotros sabemos, ¿sí?, que la potencia en este caso de nuestra bomba es igual al peso específico, caudal, altura de bombeo sobre el rendimiento. Y en este caso el único valor que nos estaría faltando es nuestra altura de bombeo, es decir, justamente en este punto de funcionamiento. Para ello, podría adquirir
o a su vez en nuestra curva con variador de frecuencia o en nuestra curva resistente de la instalación, justamente como tenemos a continuación. En este caso, lo que yo recomiendo es adquirir nuestra altura de bombeo en nuestra curva resistente de la instalación, ya que si adquirimos en nuestra curva de la bomba con variador, vamos a depender mucho de nuestros decimales de alfa, ¿sí? Entonces ingresamos cada uno de estos valores y tendríamos peso específico, pues una temperatura aproximada de 15 grados centígrados, es decir, un peso específico de 9,81, el caudal que en nuestro punto de funcionamiento es de 0,1, nuestra altura de bombeo que es de 85,03, sobre, ¿sí?, el rendimiento que es de 0,7965 y multiplicado en este caso por el rendimiento del motor, que era del 90%. Realizando nuestros cálculos se obtiene 116,36 kilovatios. En este caso, para adquirir el costo, lo que vamos a tener que realizar es lo siguiente. Si usted se fija, ¿sí?, de 8 de la mañana a 8 de la noche nosotros tendríamos 12 horas de funcionamiento. Entonces podríamos decir que un día tiene las 12 horas de funcionamiento. Además, si quisiéramos adquirir el costo semanal, tocaría multiplicar por 7 y en este caso el costo durante el día es de 9,01 centavos por cada kilovatio hora. Finalmente tendríamos que $1 es igual a 100 centavos y tenemos un costo semanal de 880,66 dólares, que en este caso sería el costo semanal durante el día. ¿Estamos? Ahora, con las mismas indicaciones vamos a calcular la situación en la noche. Dese cuenta. Situación nocturna en la noche. Recuerden que en este caso el caudal era igual a 40 litros por segundo. La presión en el nudo B es de 30 metros de columna de agua y nuestra curva resistente es la presión en B más 40 y más 503,185 caudales al cuadrado. Entonces, reemplazamos en este caso cada uno de nuestros datos y tendríamos lo siguiente, ¿sí? 30 más 40 más 503,185 y tendríamos una curva resistente, en este caso, de 70 más 503,185 caudales al cuadrado. Teníamos, en este caso, dese cuenta, nosotros tendríamos justamente esta parte de aquí, que sería nuestro caudal, que sería de 40 litros por segundo. Tendríamos nuestra curva resistente y tendríamos en este caso nuestra curva de la bomba, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que nosotros intentamos hacer es llevar nuestra curva a nuestro punto de funcionamiento, a ese caudal. Es así que nosotros planteamos nuestras curvas con variador de frecuencia y lo que intentamos realizar es igualar nuestra curva resistente de la instalación con nuestra curva de la bomba con un variador de frecuencia, ¿sí? El momento en que igualamos las dos curvas, tendríamos curva de la bomba con variador es igual a la curva resistente de la instalación. Reemplazamos de ese cuenta, sería en función de nuestras curvas con variador de frecuencia, tendríamos 125 alfa al cuadrado menos 2500 q cuadrado es igual en este caso a 70 más 503,185 q cuadrado. Tenemos que en ese punto nuestro caudal de funcionamiento es de 40 litros por segundo, es decir, de 0,04, y tenemos un valor de alfa de 0,774. ¿Qué es lo que hacíamos a continuación? Pues a continuación, para poder encontrar nuestra potencia, calculábamos nuestro rendimiento de nuestra bomba, ingresando cada uno de estos valores. En este caso D es 16Q sobre alfa menos 80 Q cuadrado alfa al cuadrado. Ingresamos nuestros valores y tenemos un rendimiento del 61,32%. Recuerden que en este caso
nosotros tenemos pues una curva que estaría pasando por nuestro punto de funcionamiento, es decir, con un variador de frecuencia. ¿Listo? Una vez que tenemos nuestro rendimiento, podemos encontrar nuestra potencia, recordando en este caso, ¿sí? Recordando en este caso que nuestra potencia es igual al peso específico caudal a altura de bombeo sobre el rendimiento, y nosotros tendríamos lo siguiente. Tenemos que calcular esta altura de bombeo, que hemos dicho que lo podemos hacer en nuestra curva con variador de frecuencia, es decir, en la amarilla, o a su vez podemos realizar nuestro cálculo en nuestra curva resistente, ya que nuestro punto de funcionamiento sería exactamente el mismo. Hemos recomendado que lo vamos a sacar en nuestra curva resistente para evitar inconvenientes con los decimales de alfa, y tendríamos lo siguiente. Peso específico 9,81, el caudal en ese punto de funcionamiento es 0,04, la altura de bombeo 70,85, dividido para el rendimiento que es de 0,6132 y multiplicado por el rendimiento del motor. Nos da 50,34 kilovatios. ¿Qué hacíamos para adquirir el costo en dólares? Pues este costo, sabíamos que esta bomba va a estar funcionando durante 12 horas, entonces un día, 12 horas de funcionamiento. Si queremos el costo semanal lo vamos a multiplicar por 7, y en este caso el costo del kilovatio hora en la noche es de 8,3 centavos. Finalmente $1 es igual a 100 centavos y tenemos un costo semanal de 350,998 dólares. ¿Sí? Entonces, en este caso podríamos encontrar los costos semanales de cada uno de nuestras situaciones, ya sea en el día o ya sea en la noche. ¿Listo? Muchas gracias.